o sea, de ese lugar de Lagunas. Ajá, Lagunas, ya te vas al DF, o sea, a la Sí, Ciudad de ya México. me fui a Ciudad de México porque, bueno, es que obviamente cuando llegué a Cruz Azul ya es algo más estructurado, perteneces a una institución y obviamente ya las oportunidades pueden ser mayores, ¿no? Al final Claro. yo en un principio solo lo hice por el gusto, por el, no sé, porque me gustaba el fútbol y porque quería intentarlo. Sí. Pero obviamente estando ahí ya ves otras oportunidades, otras posibilidades que se te van abriendo por pertenecer. Te va cambiando, claro. Ya te va cambiando la mentalidad, el chip. Ya no es solo como, vengo a entrenar, ya digo, quizá podría ser jugador. Claro. O sea, era el sueño de mi papá, era mi sueño, se fue convirtiendo en mi sueño también. Entonces ahí ya tuve más posibilidades y en una ocasión que vino Jesús del Muro a visorear en Cruz Azul Lagunas, ahí me vieron también y me invitaron a las fuerzas básicas ya en La Noria, en México. Sí, ahí, de ahí me llevan. Yo estaba en tercera, pero no estaba registrado y entonces pues me preguntaban que por qué no y le dije, bueno, pues no me registraron, no sé por qué y estaba un poco desesperado y ya me dijo, mira, te consigo una prueba en Ciudad de México, si quieres venir, te mandamos un boleto de camión, te vienes y ya te pruebas en La Noria. Le dije, bueno, va, cool. ¿Cuánto se hacía en camión de allá? Me hice como unas 10 horas. ¿Sí? Sí. ¿Tú solito? Sí. ¿De cuántos años? 15. ¡Chiquito! Sí, pues ya tenía como 2 años que había dejado a mi familia, entonces ya estaba acostumbrado. O sea, al principio fue difícil, pero después ya lo veía algo más normal. Aunque mis papás, la verdad, nunca nos han dejado solos. Sí. Tú los conoces y hasta ahorita, o sea, ahorita que tengo a mi bebé, que ya estoy pues mucho más grande, sigo siendo su bebé, entonces viene mucho, nos visitan, o sea, ellos siempre han estado pendientes, a pesar de que yo vivía en otro lado, ellos se esforzaban y cada fin de semana iban a ver los partidos, estaban con nosotros, no sé, viernes, sábado y se regresaban del domingo al pueblo y yo me quedaba, o sea, toda la semana y así, o sea, siempre estuvieron de cerca, pero sí a los 15 literal me hicieron una llamada, venía a la escuela, venía caminando para donde íbamos a entrenar y me dijeron que cuando llegué a casa la señora me dijo que me habían hablado y que me tenían un boleto de camión y que salía al otro día. Así que tuve que decirle a mis papás de que bueno, pues ahí nos vemos. ¿Y estabas feliz, nervioso, emocionado? No, estaba feliz porque yo en Lagunas la verdad que al principio estuve muy muy bien. Aprendí muchísimas cosas, la verdad que los entrenadores son grandísimos entrenadores, han salido buenos jugadores de ahí y la verdad que aprendí muchísimo, pero cuando fui a tercera división tenía la ilusión de jugar profesionalmente ya en el fútbol, que tercera empieza, en ese tiempo era como lo profesional, lo primero. Pero pues no me registraron, me dejaron fuera y como que yo, la verdad sí me agüité un chorro, ya me quería regresar a mi pueblo, ya llevaba como 8 meses entrenando y no jugaba, o sea, veía a mis compañeros jugar y yo pues no jugaba, entonces la verdad que cuando me dieron ese boleto fue como un respiro y fue como dije, no, este es ¿Y mi... llegaste a Cruz Azul en la Ciudad de México a las fuerzas básicas? Sí, a fuerzas básicas. Sí, hace cuenta que estaban básicas, luego pasé a tercera en Lagunas y de tercera, como no estaba registrado, la oportunidad que me dieron fue en fuerzas básicas de La Noria, o sea, no en tercera. Y ahí, por ejemplo, los compañeros, o sea, ¿eran como buena onda o había mucha competencia entre No, ahí estaba más dura la competencia. En México, ¿va? sí. Sí, en México yo desde que llegué sentí un ambiente hostil, o sea. ¿Sí? Sí, pues sí, claro, sí, es que obvio. vas a quitarles un lugar, ¿no? Sí, aparte, en esa categoría que me había tocado a mí, que los nacimos en 90, había 3 o 4 jugadores que estaban en la selección mexicana, o sea, literal había 3 o 4 chavitos que eran, o sea, los prospectos más grandes que había ahí. ¿Y eran como los más alzados o no? Es que no sé si alzados, pero siempre sientes como esa vibra del principio de que, como él a qué viene, o él dónde juega, o él cómo juega, o sea, ¿sabes? Entonces yo fue como al principio y sentí como esa vibra, pero obviamente después ya se hicieron todos mis amigos, porque hice la etapa de prueba y me quedé, entonces ya fue como que, cool, ya me empezaron como que a respetar más. Al principio iba vestido de blanco para empezar, o sea, cuando haces pruebas te visten de blanco. O sea, que se note quién es el nuevo. Sí, o sea, éramos un grupo de ahí de pruebas y los que ya están registrados ya vienen con su ropa de Cruz Azul. Okay. Entonces al principio es como claro, que... hasta eso mismo te hacen a un lado. Sí, y aparte hay muchos ejercicios o cosas donde solo juegan los de prueba. O sea, se cuenta los de prueba y los otros pues tienen su torneo ya hecho de fuerza básica. Entonces nosotros llegábamos a intentar entrar al equipo y a ver si teníamos un lugar para empezar a jugar. Pues de alguna manera está bien, pues que te tienes que ganar un lugar, sí, ¿no? Eso está padre, la competencia. Aparte ahí fue donde creo que a mí ya la motivación y el hecho ya fue mucho más real el de querer ser jugador, porque
nosotros entrenábamos en la Noria y veíamos a los jugadores de primera. O sea, era como Claro. increíble. O sea, verlos, yo de niño era muy fanático al fútbol y mi papá me inculcó pues los colores de Cruz Azul. Entonces, obviamente, muchos eran mis ídolos, a los que yo veía entrenando ahí. Entonces, ¿Y por qué eran del Cruz Azul ustedes? Oaxaca es una población que es ¿Ah, mucho sí? de Cruz Azul. Sí, por la cementera, de hecho, por Sí. Cruz Azul Lagunas. Ok, Hay una ok. cementera ahí, entonces toda la gente le va a Cruz Azul. Entonces, Ah. bueno, de mi familia, mi papá le iba a Cruz Azul, un tío a Pumas y otro a América. Pero nosotros pero tu éramos Cruz papá. Azul, sí. Y ya de ahí empiezas a subir de que tercera. Sí, de ahí segunda, ya, ¿cómo? haz de cuenta, llegué a los 15, debuté a los 20. O sea, fue un proceso de 5 años ahí, 2 años en Lagunas, que fueron 7 años más o menos. Ajá. Ahí llegué al 6º equipo de fuerzas básicas, después, como en todo, avanzan algunos, otros se quedan. Avancé al 5º y del 5º sigue tercera. En ese tiempo seguía el 5º equipo, tercera, segunda, primera A y primera. Pero yo ya no pasé en tercera. Mi destino nunca fue jugar en tercera, porque no jugué tampoco en tercera ahí. Cuando estuve en Lagunas no me registraron, o sea, no me quiso el entrenador, ya no jugué. Y luego llegué ahí, cuando pensé que iba a pasar a tercera, me pasaron a segunda. Mira qué chistoso. Sí, o sea, ya no jugué en tercera tampoco. Y ahí ya pasas a primera y debutas. Sí, después de... ¿Fue difícil ese proceso? Sí, o sea, se me hizo largo porque yo pasé del 5º pasé a segunda, que fue como que mis compañeros todos se fueron a tercera. Ajá. Y yo más 4, o sea, 5, nos fuimos a segunda. Ok. Entonces fue como que los más avanzados. Ok. Y dije, ahí sentí súper curvo que dije, voy muy bien, Sí, o sea, sí tengo claro. muchas posibilidades. Y después, al año siguiente, me voy a primera A con Robert Siboldi, que ahorita está de mi entrenador aquí en Tigres. Casualmente. Eres consentido. No. O sea, lo conozco hace muchos años. De hecho, él me debuta en primera A. Ay, qué padre. O sea, yo paso el primer año en segunda. Yo sentía que no me había ido tan bien, pero en esa etapa estaba Sergio Marcarián también de entrenador en primera y luego estuvo después Enrique Mesa y así. Y en ese tiempo daban mucha oportunidad de que se jugaran partidos entre equipos del club. O sea, jugábamos a veces contra primera A, de segunda contra primera A o primera A contra primera. Sí. O sea, había como que mucha visoría, ¿sabes? Claro. Y yo sentí que ese año no me fue tan bien y Siboldi me sube a primera A, o sea, y mis compañeros ya se quedaron. Sí, ya fui, o sea, de ahí ya fui yo solo a primera A. Claro. Tenía 17 años. Wow, Cuando la chiquito. primera A estaba muy fuerte. O sea, Claro. ahorita la verdad ya no es lo mismo. O sea, ya son otros procesos y ya cambió mucho el fútbol mexicano. Pero en ese tiempo había jugadores súper experimentados en primera A. O sea, me tocó jugar contra Cuauhtémoc en primera A, imagínate. ¿En serio? Sí. O sea, Braulio Luna, Barbosa, o sea, muchos jugadores en primera A. Cuando ellos ya venían de haber sido figuras Claro. en primera. Pero entonces la primera era súper difícil. Claro, Y yo tenía 17, pero ahí me desesperé un poco porque ahí estuve como 3 años en primera y sentí que ya me Que iba a ya quedar. no, sí, porque hay Sí. muchos que ya se quedan, ¿no? Correcto. ¿Y luego Sí. cómo fue? No, ahí sentí que me iba a quedar. Robert me daba mucha oportunidad de jugar, casi siempre jugaba. O sea, la verdad, de cambio, de titular, siempre me metía. Me tenía muy bien considerado y yo, o sea, siempre esperé con mi oportunidad. Y en el transcurso de que estuve en primera A, se formó la sub-20. Ok. Entonces ya cambió todo y yo dije, yo cuando en un principio pensé que iba adelantado, cuando crean la 20 yo veía que ellos entrenaban con primera, ellos subían a entrenar, los de mi edad, entonces yo decía, pues ya, o sea, cambió todo, yo Sí. sentía que ahora ya estaba atrasado, porque estaba en primera Claro. A con unas personas mucho más grandes y ellos estaban ya mucho más cerca Sí, de primera. de primera. Y al final, en primera quieren gente joven, no quieren gente grande. Claro. Entonces yo dije, Se me voy a me hacer están grande aquí. pasando los años, claro. Y luego juego un partido contra Necaxa en primera A. Ok. Meto un gol increíble. ¿El mejor gol de tu carrera? Sí, sin duda. Si lo hubiera metido, me hubiera encantado meterlo en primera porque creo que se le resta mérito porque fue en primera A, pero sí fue, o sea, un golazo. O sea, desde media cancha casi me llevé a todos. ¿En serio? Sí, o sea, increíble. Ese gol es el mejor que he metido en mi carrera. Wow. Y después ese gol me hace una entrevista dentro del club para la revista del club y le ponen gol de antología y bla, bla, bla.